Muy buenas noches, apreciados alumnos. Bienvenido a esta sesión donde abarcaremos acerca de la valoración de los aprendizajes, en este caso para la promoción de los estudiantes de la educación media. Vamos a recordar que en este contexto existe un contexto de ajustes, el desarrollo de estas capacidades que buscan justamente las competencias generales de los estudiantes de educación media, recordando que educación media abarca desde el primer curso al tercer curso. Entonces son 3 años justamente de formación que establece las capacidades propuestas por el MEC para que justamente en base a la toma de decisión curricular, departamental geográfica y de instituciones de enseñanza, estos puedan desarrollar a través de estas disciplinas o una propuesta el plan de estudio a nivel nacional que abarca la educación media. ¿Cuáles son los criterios de promoción de la educación media? Competencias, capacidades a ser evidenciadas en el plan común, en el plan específico, se valorará por disciplina y por curso. El logro de las capacidades nacionales, departamentales e institucionales. Allí tenemos estas capacidades justamente que va bajando de mayor a menor. Como decía ahí, logro de capacidades nacionales, departamentales y obviamente la adecuación de esas capacidades a nivel institucional. En el tercer curso, además de evidenciar el logro de las capacidades nacionales, departamentales, allí tenemos justamente las capacidades, o en este caso se valora el logro de las competencias establecidas con énfasis en alguna modalidad o especialidad. Los proyectos educativos es una estrategia de evaluación que se dan en el tercer año. Se reconoce que los proyectos incluyen procedimientos que logran integrar la mayor cantidad posible de competencias a ser demostrado por los estudiantes. En efecto, la educación media será ejecutado por un proyecto educativo para evaluar las competencias generales desarrolladas por los estudiantes en el nivel. Estas competencias referirán a la comunicación de resolución de problemas, a la investigación social, científica y a la comprensión y expresión estética, entre otras cosas. Entonces, entender que los proyectos que están abocados en la educación media serán ejecutados a través de un proyecto que busca, por lo general, evaluar qué competencia el alumno ha logrado dentro de esos niveles. Tenemos que para evaluar dentro del tercer ciclo, en este caso educación media, para obtener la calificación mínima 2, el estudiante deberá lograr el 80% de los indicadores asociados a las capacidades con proyección estándares nacionales de contenido. Esta figura en este documento. El 80% de los indicadores referidos a las competencias generales establecidos en el nivel, también el 80% del objetivo establecido en el plan específico de bachillerato. Entonces tenemos 3 cuestiones referidas, unas a los indicadores asociados a las capacidades, otras a los indicadores referidos a las competencias generales y otras a los objetivos establecidos en el plan específico. Entonces, como mínimamente tiene que lograr el 80% para lograr el 2. Tratamiento de la calificación de los periodos de evaluación sumativa. La evaluación en función de la sumativa se realizará en los periodos ordinario, complementario y de regularización. Para determinar la calificación del estudiante en cada disciplina, se promediará las calificaciones obtenidas en la primera y en la segunda etapa, cuyo peso de la calificación final será siempre el 70%. La calificación que el estudiante obtenga en el proyecto educativo tendrá un peso de 30% en la calificación final. La calificación final resulta de la suma de las calificaciones ponderadas correspondiente a las disciplinas y el proyecto educativo.
Por lo tanto, a tener en cuenta justamente dos cuestiones puntuales. Tenemos la primera y la segunda etapa. La calificación será siempre del 70% y 30% siempre va a corresponder al proyecto educativo final. El periodo de regularización. Tenemos en este caso la repitencia. El estudiante que no cumpla con los criterios de promoción establecidos en el periodo ordinario, complementario o de regularización, esas tres oportunidades, entonces repetirá el curso o en este caso la disciplina en que no lograre ese 70%. Casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Los casos contemplados en este reglamento serán tratados y resueltos por la dirección del nivel correspondiente. En este caso, la institución tomará ciertas decisiones cuando existieren algunos casos que sale de las normativas. En el periodo complementario, el estudiante que haya reprobado durante el periodo ordinario una o más disciplinas del plan común o del plan específico. También en el proyecto educativo en la última etapa del tercer curso, una o más disciplinas del modo del plan optativo tendrá derecho a ser examinado en el periodo complementario. En este periodo se valorarán los indicadores asociados a las capacidades nacionales, departamentales e institucionales, referido a las competencias generales no logrados en este periodo. También tenemos las competencias generales de educación media. ¿Qué se espera que un alumno de tercer año que ya egresa tenga en algunas cuestiones de actitudes y capacidades? Que comprendan y produzca diferentes tipos de textos orales y escritos en un nivel de proficiencia muy avanzada. Que analice las obras literarias a nivel nacional, iberoamericana y universal. Que utilicen con actitud científica y ética la metodología y la investigación. Que planteen y resuelvan problemas con actitud crítica, ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático. Que también participe con autonomía emprendida una actitud ética de construcción de un Estado de Derecho. Que apliquen sus cualidades físicas, orgánicas y neuromusculares en los fundamentos técnicos y tácticos de la práctica sistemática de actividades físicas. Que codifiquen y utilicen críticamente los lenguajes artísticos modernos y contemporáneos. Las capacidades con proyección estándares nacionales. ¿Cuáles son nuestras capacidades con proyección estándares a nivel nacional? Tenemos aquí entonces el plan común, tenemos un plan específico, bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales, bachillerato científico con énfasis en letra y arte, bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Entonces, fíjense que aquí tenemos diferentes tipos de énfasis dentro del bachillerato. Esto énfasis de alguna manera lo que busca hacer es encaminar al estudiante en adquirir ciertas competencias ya en vista a una carrera profesional. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sigue la definición de límite inferior y límite superior. A partir de esto, de estos límites inferior y superior, el docente va a quitar el puntaje general justamente de lo que corresponde a las evaluaciones finales. Tenemos entonces las capacidades nacionales, normalmente se trabaja 6 capacidades nacionales. Esas capacidades nacionales las vamos a encontrar en el programa de bachillerato. También tenemos las capacidades departamentales que se va a trabajar 2 y las capacidades institucionales 2. El límite inferior que representa con la LI corresponde al 80% de los indicadores referidos a las capacidades con proyección estándares publicados en este documento. Este ejemplo de la capacidad 6 corresponde a una capacidad nacional. Es decir, hay ciertas capacidades, competencias que yo voy a ir trabajando durante el año y esas son capacidades nacionales. El currículum educativo, los programas, los contenidos están basados en esas capacidades nacionales. Entonces yo como docente
voy a realizar los indicadores. ¿Se acuerdan que hemos visto en las sesiones anteriores qué significaba indicadores? Significa justamente una acción medible u observable que el docente va a escribir y va a estar haciendo. Entonces, yo como docente tengo que conocer cuáles son las capacidades nacionales, cuáles son las capacidades departamentales y las institucionales que se va a establecer con el equipo de trabajo de cada institución. Procedimientos para la obtención de la calificación final. ¿Cuáles son los procedimientos para que yo pueda evaluar y obtener la nota? Entonces, tenemos por ejemplo aquí el bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales. Dentro del plan común, fíjese ahí que están separadas un poco algunas materias, ¿verdad? Que básicamente el alumno debe tener. Entonces aquí tenemos la primera, segunda etapa y la calificación final. Aquí también ustedes pueden fijarse justamente cuánto es la cantidad de materia de cada plan, de acuerdo al énfasis que tiene, van cargando justamente ciertas materias que uno u otro plan no tiene. Aquí tenemos el bachillerato en letras y artes. Tenemos, por ejemplo, el plan común, que son algunas materias en común que tienen todos los tipos de énfasis del bachillerato. Y tenemos los planes específicos, ¿verdad? Que es muy propio del énfasis de cada área. En este caso, el énfasis en letras y artes. El plan específico, entonces, son las materias no comunes, el análisis del discurso, la comunicación oral, música y artes plásticas. En común a los otros planes tienen la lengua, castellana y literatura, guaraní, lengua extranjera, ciencia, física, química, matemática, historia y geografía, psicología, educación física, arte. Bueno, también tenemos el bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Fíjense aquí que es mucho más amplio los contenidos, las cantidades de materia que tiene cada énfasis. Están divididos justamente en plan común, que son las materias básicamente común a los otros énfasis. También tenemos el plan específico, que son como materias profesionalizantes que el alumno tiene que conocer, que tiene que pasar, que en este caso, por ejemplo, es lógica matemática 1, comparados a otros plan no tiene esta materia, geología, educación ambiental y algunos otros. Y allí tenemos también el plan optativo, es donde el alumno opta justamente por una de las modalidades, en este caso tiene botánica informática y oratoria. Tenemos también el énfasis o especialidad química industrial. Muy pocas instituciones tenemos a nivel departamental que ofrecen este tipo de modalidad en el bachillerato. Y aquí fíjense que tienen ustedes su plan común, como ya les había mencionado, son materias que hacen parte de la currícula común de cualquier otro énfasis dentro del bachillerato. Y tenemos el plan específico, ¿verdad? Que es muy afín hacia la especialidad que se va a abocar el estudiante cuando ya egrese y realice una carrera profesional. En este caso, el plan específico que van a optar ellos y van a trabajar es química, operaciones unitarias, física química, físico-químico, análisis instrumental. Fíjense justamente, aquí hacemos énfasis en las disciplinas que ofrecen cada especialidad dentro del bachillerato. También tenemos el bachillerato técnico en servicio, especialidad, diseño gráfico y publicidad. Son muy atípicos este tipo de bachillerato en nuestro país, pero tenemos en la capital y en algunos otros departamentos se tiene este tipo de bachillerato. Fíjese, está dividido ahí en 3 partes. Tenemos el plan común, tenemos el plan específico y el plan optativo. Aquí, por ejemplo, dentro del plan optativo tenés la materia fotografía, también dentro del plan específico, técnica y tecnología, ilustración, gráfica computarizada y así algunas materias muy afines a la especialidad que ofrece este tipo de bachillerato. Entonces vemos justamente la importancia de la educación en bachillerato, que hace énfasis en formarle al estudiante con vista a prepararle para la universidad.
Son el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de saber hacer en determinada disciplina y en determinado nivel. Son guías referenciales para que los colegios, ya sean urbanos y rurales, privados, oficiales y subvencionados, de todos los lugares del país, ofrezcan la misma calidad a todos los estudiantes. Estos planes, esa es la función, ¿verdad? Que se tenga un estándar de calidad donde todos los partes de justamente de la educación paraguaya puedan ofrecer la misma calidad e independiente en qué lugar esté. Entonces, esa es la funcionalidad, esa es la función que representa los planes dentro del bachillerato, los tipos de énfasis que se ofrecen en cada bachillerato. Intencionalidad del trabajo pedagógico basado en estándares de contenidos. Entonces, ¿cuál es justamente lo que busca como calidad? Es asegurar el aprendizaje significativo común a nivel nacional, asegurar la igualdad de oportunidades, que todos tengan ese mismo nivel, no porque un estudiante está en el interior no pueda tener la posibilidad de hacer un bachillerato en informática o mismo, por ejemplo, en química, ¿verdad? Entonces, estas modalidades, estos énfasis aseguran la igualdad de oportunidades. También busca facilitar la movilidad del estudiante en caso que quiera egresar, que quiera salir, que quiera irse a otro lugar, va a encontrar la misma calidad, ya sea en cualquier parte del territorio paraguayo. Elevar el rendimiento académico al tener parámetros relevantes, fortalecer el desempeño docente, propulsar la elaboración de proyectos educativos y exigir saberes mínimos de alta calidad. Muchísimas gracias por su atención. Ante cualquier duda, estoy a las órdenes, pueden contactarme a través del WhatsApp y hago énfasis que es importante leer el material anexo que estoy poniendo en la plataforma para que ustedes puedan conocer y profundizar más esta riqueza que es justamente la educación media, la educación justamente que se da en el ámbito, ¿verdad?, del bachillerato y las diferentes énfasis. Ustedes como alumnos de ciencias de la educación tienen la obligación de conocer las currículas de todos los niveles. Desde ya muchas gracias, que Dios lo bendiga y nos reencontramos prontamente.